Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te merece. Queridos amigos, nada más delicado que la discusión del salario mínimo en estos tiempos que corren. Una inflación muy alta, la gente con dificultades para llenar las necesidades de su canasta de inversión fundamental, pero al mismo tiempo las empresas en dificultades frente a esta oleada de aumentos que vienen dados tanto en el interior del país como del exterior por el precio del dólar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esa discusión? Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, la discusión del salario mínimo siempre es una discusión difícil, compleja, pero en estas circunstancias parecería que lo fuera más. ¿Cuál es su punto de vista y esto para dónde va? Un salario mínimo muy alto puede ser la ruina de muchas empresas. Un salario mínimo inequitativo no le permite a la gente llenar sus necesidades esenciales. ¿Cuál es su parecer, doctor Cámara, sobre lo que puede ocurrir? Pues, doctor Fernando, arranquemos de entender la importancia del salario mínimo en la economía y en proporción para que nos demos una idea de qué está en juego en esta discusión. En Colombia hay cerca de 22 millones de personas que están ocupadas, de las cuales prácticamente un 60% gana un salario mínimo o menos. Y esto es muy importante porque quiere decir que cerca de 11 millones de personas están ni siquiera alcanzando a devengar un salario mínimo y cerca de 2 millones de personas, ojo, solamente 2 millones de personas, son las personas que se afectarían directamente por la modificación esperada pues de la discusión que se avecina. Eso muestra, doctor Fernando, pues que tenemos una economía donde el ingreso o la capacidad de compra pues está muy restringida, lo mostraba la reforma tributaria recientemente. Personas que ganen más de 10 millones de pesos en Colombia hay 520.000 aproximadamente, sobre la cual pues hubo unos cambios importantes en materia de tributación, pero eso digamos que nos da una idea de lo que significa la definición del salario mínimo. Lógicamente, la definición impacta directamente ese 10% o esas 2.2 millones de personas, pero a los otros rangos salariales, pues ese número de variación sirve de referencia para ajustar posiblemente la remuneración de cada 2023 sin que eso sea obligatorio. Esto de plano, doctor Fernando, pone de base la discusión que si se nos va la mano con el incremento del salario mínimo, pues podríamos tener varias implicaciones, siendo este uno de los precios más importantes de la economía. Uno, la probabilidad de que crezca la informalidad, es decir, de que más personas entren a ser parte de ese 50% de la población ocupada que gana menos de un salario mínimo, y es sencillamente porque si el precio se hace muy oneroso, pues básicamente hay incentivo a que algunas personas, algunas empresas, algunos trabajos puedan estar incentivados a contratar a personas por menor costo. Dos, es un precio fundamental para todo el costeo de la economía y de las empresas, como usted bien lo dice, porque lógicamente un incremento más allá pues hará que inmediatamente los negocios que son capaces de transmitir vía precio a los consumidores esa alza, pues lógicamente lo hagan, lo cual tendría un impacto naturalmente adicional sobre todo lo que es el fenómeno inflacionario que hemos visto. Y aquellos que no puedan o no sean capaces de hacerlo en un escenario de recesión, pues se verían abocados a perder margen, y esto pues también de alguna manera podría desembocar en una reducción del tamaño de sus negocios y al final del día pues terminar afectando los niveles de empleo formal que tiene la economía. De ahí la importancia del salario mínimo. Y únale, doctor Fernando, que es que el salario mínimo en Colombia determina el alza de muchos otros bienes y servicios de manera automática o en indexación automática. Eso es una discusión que ha venido sonando, pues que se pretende del lado del gobierno desanclar muchas de estas variaciones al salario mínimo, buscando naturalmente que podamos otra vez llevar la inflación a niveles de un dígito y recuperar la credibilidad y sobre todo la capacidad de compra de la moneda local. Luego nos estamos jugando mucho, del lado de las empresas, como usted bien lo dice, pues no es un año fácil que se avecina en el 23, estamos pensando que el crecimiento económico va a bajar del 7.8%, muy seguramente a niveles muy optimista el Fondo Monetario Internacional del 2.2%, el consenso a nivel local alrededor del 0.9% para el año próximo.
lo cual naturalmente si se nos va la mano pues será muy crítico. Y lo más difícil, doctor Fernando, que inclusive me ha sorprendido las declaraciones del gobierno reciente, es que es claro que un incremento nominal exagerado no necesariamente conlleva un mejor nivel de vida de las personas. Y pongan los números en el corte actual. El salario mínimo que decretó el presidente Duque a su salida fue del 10.1%, el más alto desde el año 2000. Si usted lo compara contra una inflación del 5.62 que hubo en el 2021, todos nos fuimos a la casa pensando el 1 de enero que básicamente íbamos a tener la posibilidad de comprar mucho más porque la inflación había sido del 5.62 y nominalmente se iba a recibir el 10.1 adicional. Sin embargo, si usted lo mira hoy día sobre lo que llamamos la población de menores ingresos, la inflación de esas personas está en el 14% y sus ingresos solamente subieron el 10.1%. Luego, como aparentemente le dice el presidente Petro a las centrales obreras, esto no se trata de un incremento nominal per se, porque no necesariamente está mejorando la vida de los trabajadores colombianos y sí genera distorsiones muy grandes en todo el tema de la estructura del mercado laboral y naturalmente en el costeo de las empresas, con el consecuente efecto en la generación formal de empleo para la economía. Bueno, ¿cuándo empiezan esas discusiones? Y no se le olvide pues que será entre el gobierno Petro, que fue apoyado por las centrales obreras, y las centrales obreras que le reclamarán ese apoyo. ¿No habrá ahí ese factor político tan importante? Sin duda, y por eso le digo que pues, sorprende un poco las declaraciones y las advertencias justo pues antes de la instalación de la mesa que pasa el 30 de noviembre. Se supone que el 5 o 6 de diciembre ya veremos tener pistas, doctor Fernando. De hecho, sorprende porque en los modelos que manejamos acá para las empresas y para el costeo, habíamos hecho escenarios inclusive de incrementos del 18. ¿Basados en qué? En que mínimo por ley debe mantener al menos el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso en Colombia no va a ser menos del 12% este año. La pregunta es en cuánto van a negociar la medición de la supuesta productividad que tiene la economía para generarle mayor alza. Uno pensaría que daría para pensar entre un 13 y un 15% y no debería ser más que eso. Sin embargo, en la época del progresismo uno también jugaba con que iba a jugarse una carta mucho más agresiva y por ende tener incrementos del 18 o 20. Con las declaraciones que vimos ayer es probable que se intenta convencer a ese sector que hizo parte sustancial de la elección que incrementos de más del 15% serían un riesgo para toda la economía por las razones que ya esbozamos. Luego se ve algo sorpresiva la posición del gobierno justo días antes de iniciar la mesa de concertación. Sí se ve positivo que se quiera de tan claro desindexar mucho de los precios del 2023 de esta alza nominal, porque si no quebrarle el espinazo a la inflación va a ser bien complicado. Que se sepa, hasta ahora nadie ha puesto las cartas sobre la mesa, ¿no? Ni el sector empresarial, ni el sector sindical, nadie ha dicho nada. Es una carta incógnita. Las declaraciones de Petro son bastante sensatas, parecen hechas por otro presidente, pero es que una cosa es hacer críticas desde la calle y otra cosa es gobernar. ¿No se han puesto las cartas sobre la mesa, doctor Cámara? Así es, doctor Fernando, y ojalá se pongan sobre la consideración que, lógico, esa recuperación del poder adquisitivo, que va a ser más un tema de filosofía y de ley, no vaya a ser altamente alterado por un incremento desmesurado en lo que llamamos la productividad de la economía y el alza esté rozando pues lo que puede ser el nivel de precios de la economía, porque la recuperación real del poder adquisitivo va a venir, doctor Fernando, si logramos llevar otra vez la inflación a nivel de un dígito, porque ahí la gente realmente se va a recuperar su poder adquisitivo. De lo contrario, el empobrecimiento y la repercusión en las cifras de pobreza monetaria van a seguir estando como un indicador muy regular, y eso muy seguramente le puede estar pasando la factura, pensando en el 23 a un gobierno pues que se eligió con la posibilidad de sacar a mucha gente de la pobreza extrema. Ojo que detrás de la declaración de no subamos el mínimo nominalmente hablando, pero pensemos en otras cosas, no vengan vedadas políticas de control de precios a la canasta familiar o otro tipo de acciones de subsidios, etcétera, que impliquen una presión fiscal, etcétera, que donde pudiera estar el peligro asociado pues a estas declaraciones sorprendentes que usted anota de parte de un gobierno que se denomina progreso. Que de control de precios ya se ha hablado, ¿no? Ya se ha hablado, porque es lo nuevo de hace 50 años. Control de precios, los de mi generación crecimos con la Superintendencia de Regulación Económica, con la Superintendencia Nacional de Precios, y eso se acabó porque sencillamente el control de precios no funciona.
Los precios se regulan por la oferta y la demanda, lo demás es literatura, es una camisa de fuerza que se le pone a la economía que no funciona, que termina por estrangularla. Doctor Y ojo, Cámara, para no ir tan lejos, doctor Fernando, recuerde que el control de precios fue una de las variables que tal vez acabó con el sector productivo en un país que tenemos de ejemplo, que fue Venezuela. Cuando usted le ponen un control de precios, le dicen que no puede vender a más de cierto nivel, a usted le pueden sencillamente desincentivar de tal manera el negocio que el margen no le funciona y usted sencillamente cierra el negocio. Luego lo que hace el control de precios es básicamente desincentivar la producción y en últimas termina siendo el efecto completamente contrario a lo que se busca. Uno no entiende por qué se dice que no se alcanza a percibir cuál es el efecto, por qué razón la carne en Colombia ha subido de precio, si es que no tiene nada que ver con insumos importados. Pues doctor Fernando, porque es que en la medida que sube el transporte, llevar la carne desde ciertos sitios, de centros de acopio, vale más, y eso no puede ser a medio del margen. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas con cuidado e insisto, no hay sea que el buen discurso a favor de un incremento nominal no exagerado tenga detrás otras medidas muy creativas que, como usted bien lo dice, están ya fracasadas y altamente probado su fracaso en otras economías recientemente, ni siquiera yendo 50 años atrás. y en la nuestra también. En nuestra economía, mucho tiempo atrás, y en las economías vecinas, ahí está Venezuela de modelo, para que no lo perdamos de vista. Doctor Álvaro Cámara, que la gente sea sensata en momentos de tanta insensatez y de tanta demagogia. Pero hay que ser sensatos, es decir, realistas. Este no es un problema sentimental, este no es un problema de posiciones gratuitas ante la vida, este es un problema realista. ¿Cómo se debe manejar el salario mínimo de manera que no sea un veneno para las empresas ni una desincentivación para quienes quieren crear empleo o por lo menos mantener el que tienen? Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, mi amable.